nosotros Ana Matilde Gómez, exdiputada. Buen día, gracias por aceptar la invitación de Radiografía. Usted que siempre ha estado atenta a lo que acontece en el país. Antes de hablar del tema de las planillas de la Asamblea Nacional, yo quisiera conocer su análisis por las manifestaciones. Pareciera que hay grupos que todavía rechazan la ley de la Caja del Seguro Social. Vemos que hoy la Asamblea va a ser el epicentro de una mesa de diálogo, de conversaciones entre los dirigentes de Bocas del Toro y los diputados. ¿Usted cómo ve lo que pasa en el país? Sí, bueno, buenos días a ustedes, gracias por la invitación y a todos los televidentes y los que escuchan este programa. Mire, lo que va a ocurrir hoy es una muestra de cuando se desvalora o se desconoce el valor que tiene el otro al momento de manifestarse y cómo no atender oportunamente una preocupación, una inquietud, aunque estuviera equivocada, hace que el problema se vuelva más grande. Lo que está pasando en Bocas del Toro, los trabajadores tenían la razón y el gobierno lo tuvo que reconocer. La ley que se aprobó en el año 2017, que es una ley especial, ley 45, para la forma en que ellos se jubilan y se pensionan, sí modificó la ley 51, que es era la ley de la Caja del Seguro Social, hasta que entrara la 462. Claro que los derechos adquiridos cualquiera los va a pelear hasta la muerte, porque allí hay edad diferente, subsidio por enfermedad, la forma del pensionamiento, la pensión o sea, cómo ellos se afectan por el trabajo bananero, lo que implica. Así que ese no reconocimiento oportuno que después algunos ministros salieron a reconocer, algunos con mucha responsabilidad, porque otros están en negación, no terminan de comprender la importancia que tiene la alta responsabilidad de ser quien gobierna, porque todo eso se pudo haber evitado. Y la Asamblea, que tiene que jugar un papel que no es de eco, no es caja de resonancia del gobierno, es escuchar a la población, es saber hacia dónde va el gobierno y ser como un fiel de una balanza para que la democracia funcione. La Asamblea tiene que propiciar propuestas propias, producto de escuchar. Ellos lo advirtieron y nadie les prestó atención. ¿No aprendimos entonces, exdiputada, de los errores del pasado? ¿No vislumbraron, no vieron ellos venir estas protestas que llevan más de un mes, muchísimos días y lo que significa? Sí, se subestimó a los actores, porque mire que todavía nosotros hoy en día pagamos con el Seguro Social, porque usted sabe que algunos de ellos fueron descalificados diciendo ni siquiera cobran seguro. No, sí, a algunos se les pagan pensiones por las lesiones recibidas en aquella manifestación donde se afectaron la vista y otras formas de violaciones que hubo. Están recibiendo una pensión del Seguro Social como indemnización del Estado, o sea, como una compensación. Así que sí hay una afectación y yo creo que la lección es para todos. Hay que escuchar y hay que aprender el valor de la otra parte y eso sería tal vez la recomendación para lo que inicia hoy. O sea, no llegar de salida con desconocimiento. Usted escucha diputados que da tristeza, bueno, pero esa es la crisis de representatividad que tenemos. Da tristeza porque solamente repiten lo mismo que dice el Ejecutivo. No hacen un análisis propio, sino se sientan y dicen, la ley fue aprobada siguiendo todo el proceso democrático. Si eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que lo que resultó, muchos no comprenden cómo les afecta y otros que lo comprenden saben que les está afectando. Usando esa lógica y esa retórica del Ejecutivo que la ley de la Caja del Seguro Social democráticamente fue aprobada y consensuada por todos los mecanismos legales y que hoy es ley de la República, algunos dicen, bueno, lo mismo sucedió con la ley de interés preferencial, que fue incluida ahora a última hora en el periodo de sesiones extraordinarias. Se le abre la puerta a las voces para atender el tema de la ley 45 de los bananeros. Es propicio que el Ejecutivo también abra una mesa de diálogo para revisar, aunque el presidente haya reiterado que esto no va a suceder, para tratar de apaciguar esa convulsión social que se registra en el país. Yo creo que más importante sería estar preparados para que la Asamblea juegue su rol como el balance de poder, es decir, un contrapeso, porque si el Ejecutivo, y uno también tiene que comprender, es un Ejecutivo que se ha definido como un Ejecutivo empresarial, como un gobierno que es para y pro empresarios, etcétera, eso lo encasilla a él en un extremo de todo el abanico de posibilidades democráticas. Él está muy a la derecha. Entonces hay que escuchar también porque aquí hay mucha desigualdad.
yo pensaría que la Asamblea y que los manifestantes deben comprender que no necesariamente se va a lograr que cambie quien tiene una postura muy rígida, pero sí se logra con la Asamblea hacer ese acercamiento para tener las propuestas concretas que en este momento sean un avance, aunque sea pequeño, es un paso adelante y esperar, porque en este momento no hay nadie que se vaya a jubilar con esas condiciones. Digo, sí los que se pueden sacar los beneficios, obviamente, de las cuentas individuales, poco a poco irán los que ya están jubilados y que tienen cuentas individuales y para ellos va a ser bueno porque han tenido buena vida laboral, han tenido estabilidad, tienen buenos salarios, para ellos les va a resultar bien las cuentas individuales, eso nadie se lo va a discutir. Pero hay un sector de la población que por supuesto que se siente afectado con justificación y eso hay que debatirlo, porque usted lo ha dicho muy bien, es imposible que la población comprenda cómo si se siguieron todos los pasos democráticos y el proceso de la Asamblea para aprobar la ley de interés preferencial y el sector bancario dijo, atención, aquí metieron una modificación con la que nosotros no podemos funcionar, o sea, no les interesa hacerlo de esa manera o no lo pueden hacer, la argumentación que sea, pero es lo mismo que se plantea, nada más que es otro sector que no tiene eco en el Ejecutivo. Ahora, y del otro lado, ¿no hay algo de intransigencia? Sí. Estamos hablando de muchísimos días, estamos hablando también de una, si lo colocamos en paralelo con la ciudad capital, con otras partes del país, la huelga docente también, que lleva muchísimos días. Correcto. Yo estoy de acuerdo y en eso hay que entender que también hay que separar quienes legítimamente defienden un derecho que sienten que les ha sido afectados y quienes ven en cada revuelta como la que hay, en cada crisis, la oportunidad de poder avanzar en su proyecto político, un proyecto político que tiene 50 años en el país, que es muy a la izquierda, y nosotros tenemos que seguir siendo un país con una visión social, con una visión democrática, con un equilibrio. Todos los extremos son malos, aquí hay todavía mucha pobreza para que no haya una buena distribución, y eso es, por ejemplo, mi argumento respecto a la ley de pensiones. Una ley, un sistema de seguridad social es una herramienta de redistribución de riqueza, sobre todo en un país con tantas desigualdades. Por eso es importante que en el debate se comprendiera el valor de lo que del otro sector de la población se siente que se ha perdido. En esta era democrática, en los gobiernos, el desgaste era paulatino. La cuota de poder se veía casi a lo último. Le sucedió, por ejemplo, en la última administración presidencial a Laurentino Cortizo como mandatario de la República, pero en este quinquenio que apenas inicia, llevamos casi un año bajo la presidencia de José Raúl Mulino, ocurrió todo lo contrario. La convulsión llega desde el inicio. Hay un cóctel de situaciones porque si le preguntamos a un sector que se encuentra cerrando las calles, no solamente pide la derogatoria de la ley 462, está en contra de Río Indio, en contra de la minería y otro sinnúmero de peticiones. Los memorándum, obviamente, que ponen en riesgo. Estados Unidos y Panamá. ¿Cómo el Ejecutivo debe atender esta crisis? Porque también hay personas que sufren. Sufre el empresario, sufre aquel que tiene una fonda, sufre el padre de familia que no puede llevar a sus pequeños a las aulas de clases. Sufrimos todos en medio de esta convulsión. Todos estamos afectados porque en realidad es un problema de todos. Lo único que quien lo ha exacerbado es el discurso del Ejecutivo, precisamente por encasillarse él mismo en el sector del 20% de la población. O sea, el 80% está disgustado porque tú ofreciste una... Hay varios factores, obviamente ese desgaste no es solamente por uno de los temas. Y el principal factor también es político. Él llegó con una cuota de poder que era endosada por Ricardo Martinelli. Así que él no llega con un caudal propio y él rápidamente se consume lo que pudiera ser lo propio y está rodeado en un círculo muy cerrado de personas que le repiten lo que él quiere escuchar, de personas que viven en una burbuja muy parecida a la de él. Su realidad es muy distinta a la del 80% de la población, por eso les cuesta mucho. Y el 80% de la población que necesita ser representada por 71 diputados, lamentablemente se siente traicionado porque allí hubo de alguna manera se plegaron, un grupo importante, 48 diputados se plegaron a la pretensión del Ejecutivo y defienden la ley como si fuera una propuesta propia. Eso hace que las personas se queden sin quien hable por quienes no tienen voz. Entonces, esto hay que comprenderlo en la dinámica del juego democrático. Si yo no tengo quien me represente, yo tengo que ir a algún lugar a hablar. Porque si yo estuviera
un diputado que dice lo que yo estoy pensando y lo que siento, yo me siento representado, yo sigo trabajando. Pero yo voy a la calle porque no encuentro quien me represente. Así que hay una crisis del sistema político, una crisis de credibilidad y hay además un discurso incendiario. El señor presidente ha temperado un poquito, pero eso le da como por minuto y después se le quita otra vez porque vuelve a ser el mismo y descalifica a mucha gente. Él, a quienes no piensan igual que él o a quienes no se visten como él, quienes no piensan como él, quienes no hablan como él, los descalifica. Y eso es malo en democracia, muy malo. Y en el otro extremo también hay un grupo radical que definitivamente tiene otro proyecto distinto a lo que es el tema coyuntural de lo que está pasando ahora. Estas son oportunidades, porque su proyecto es a largo plazo. Ellos vienen tratando de alcanzar el poder. Pero también en este análisis hay que reconocer que todos los problemas que tenemos, agua, educación, salud, te menciona el que quiera, no ha sido creado por estos grupos que nunca han gobernado, sino los que siempre han gobernado, que están en algunos casos, muy inclinados al individualismo, al simplemente gobernar con un enfoque poco colectivo, o sea, de las necesidades de los demás, sino con una visión asistencialista, no de inclusión. Entonces hay que cambiar un poquito también ese modelo de gobernabilidad que tenemos. Y la crisis se agudiza en la medida que el Ejecutivo ha traído demasiados temas incendiarios. O sea, no es poca cosa el tema de la soberanía, no es poca cosa el tema ambiental con relación a la mina, no es poca cosa el tema de las pensiones, o sea, son temas todos fundamentales. Ahora, es un primer año, puede decirse, de prueba, ex diputada. Una ¿Prueba para quién? Porque, por ejemplo, en el tema de la Caja de Seguro Social, por años no se hizo nada. Este gobierno decidió enfrentarlo y afrontarlo como se quiera tomar. Sí, y eso se le reconoció al presidente. El problema es que tú no puedes pretender que todas tus ideas, porque si él hubiera tenido un plan de gobierno que nos mostrara y nos hubiera dicho que las cuentas eran individuales, iba a ser así como está, con ese factor de pensionamiento o esa tabla que han aplicado, si todo eso hubiera estado en un plan de gobierno, la gente hubiera sabido antes de votar. Pero lo que se limitó a decir fue chen chen. Y mucha de la gente que llegó engañada a las urnas y que votó por ese gobierno es la que está siendo reprimida ahora. Porque yo creo que el sector, salvo el muy élite, que le acompaña porque gobierna con él, y los muy alejados de las oportunidades, que pensaron que el chen chen de verdad venía, fueron los que llegaron a las urnas a votar por él, nada más era un 34%. Pues si se ha quedado gobernando con un 10%, para ser poquito dadivoso, porque creo que es el 9%, es el grupito que le acompaña que vive su misma realidad. Así que esos no fueron los que, o sea, el resto no fuimos a votar por él. Entonces él debería tener esa humildad. Siempre que se gobierna hay que reconocer que se tiene una responsabilidad mucho más grande en tratar de ponerse en el zapato del otro. ¿Por qué el otro reclama? Y una vez que quito a aquellos que tienen un programa político o una agenda política, que no importa lo que yo diga, van a aprovechar cualquier convulsión porque todo eso son pasos adelante en su lucha. Ellos vienen empujando la puerta hace 50 años, no lo han logrado en las urnas y en la calle avanzan, ¿verdad? Porque ganan popularidad y adeptos. Después que yo elimino eso, oye, vamos a ver quién es en todo este grupo de personas, hay gente que está reclamando cosas legítimamente. Entonces vamos a escucharlo, vamos a llegar a puntos medios. En ambos extremos, en una negociación, para ganar siempre hay que ceder. Es la única manera. Si cada quien se mantiene en su postura inflexible, eso nunca va a llegar a nada. Y no hay nada que justifique el sacrificio tan grande que se está haciendo con los estudiantes de este país. Usted precisamente es académica. ¿Cómo resolver ese problema? Es que hay que volver a las clases. Es que esto es definitivo. O sea, a ese segmento de la población que se dice que se está defendiendo, que es el más alejado de las oportunidades, es el que más se está afectando ahora. Porque los jóvenes cuyos padres tienen la posibilidad o hacen un gran esfuerzo para tenerlos en escuelas particulares, no han parado de dar clases. Esos son los que van a conseguir trabajo, esos son los que van a entrar con mejores índices en las universidades, esos son los que van a optar por las becas. Todos los demás se van a quedar con un rezago espantoso que profundiza aún más lo que ya las aulas no les estaban dando, porque nuestro problema de educación es real. Lo deficitario que es. Uno lo sabe cuando uno recibe a los estudiantes en las universidades. Uno sabe lo que recibe de la escuela secundaria en las escuelas oficiales,
con algunas honrosas excepciones, pero muchas veces es la lucha individual del estudiante que da la milla extra, el estudiante que busca un poquito más, que investiga, que se queda en casa leyendo, estudiando, ese sobresale, pero los otros se quedan atrás. Hace bien la Contraloría General de la República de no pagarle en las próximas quincenas a los educadores que se mantienen en huelga, que son más de 15.000 y que han sido detectados por la Contraloría, aparte de los más de 80 dirigentes que siguen todavía cobrando y según el Contralor a través de triquiñuelas han sido detectadas y no van a recibir sus próximos pagos. Mire, eso tiene que ser esclarecido, porque definitivamente si el sacrificio está, debe ser de todos. Yo no logro comprender cómo si todos están en la calle, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? Y yo creo que esa diferencia debe ser muy bien esclarecida, incluso para la propia credibilidad de esos propios dirigentes de cara a sus gremios. Porque si el sacrificio es compartido, de verdad debe ser compartido en todo. El próximo 1 de julio, José Raúl Mulino cumple un año como presidente de la República, enviará un discurso a la Nación desde la Asamblea Nacional. ¿Qué usted espera de este discurso? ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos en un año? Bueno, yo no sé, yo siempre soy una persona optimista desde el punto de vista que siempre trato de ver la luz al final del túnel, qué oportunidades hay en esta crisis, y yo no voy a cambiar ahora esa forma de ser. No es que estoy esperanzada que nos va a ir a dar todas las soluciones, pero sí esperaría que con la inteligencia, no la emocional que se ha demostrado que es poca, pero con la capacidad intelectual que tiene, pueda observar que él ha fallado en su forma de hablarnos y comunicarnos, y que él recapacite en esa forma y se dirija al pueblo panameño de otra manera, y que realmente no hable, como quien dice, ignorando la realidad, sino que hable de los problemas reales que tiene el país, que van más allá de las cosas cosméticas que en algunos casos se han hecho, ¿no? Como por ejemplo, acabar con los sindicatos o tener detenidos a los líderes sindicales, que él lo prometió, le hizo un daño terrible a la justicia, porque él lo habló como una sentencia propia desde el Ejecutivo. Y lamentablemente si había un proceso ya en camino, es muy difícil que la gente comprenda la separación de los poderes así. Así que ojalá que el discurso traiga algo concreto con lo que la gente pueda agarrarse de una, aunque sea leve, esperanza de poder ver soluciones en el camino. Porque como estamos con el tema del agua, con el tema de la educación, con el tema de la salud, el costo de los medicamentos, o sea, todo eso necesita todavía mucha atención. Por mencionar algunos, el tema de la basura es un desastre, y usted pensaría que en un año ya eso por lo menos tendría que haber rumbo de qué se va a hacer con toda esta contaminación que estamos viviendo, ¿no? Quiero seguir con eso que usted mencionaba. ¿Qué tan importante es para los líderes, sobre todo un presidente de la República, el tema del control emocional? ¿Cómo se lleva el mensaje a la población? Que es muy importante, y esto lo ha resaltado. Sí, el ver la narrativa que se use, o sea, es importante, la palabra no puede ser una espada para herir y atacar solamente a quienes no te apoyan políticamente o a quienes no creen en ti. Cuando él está, un líder está hablando, tiene que comprender que le está hablando no solo a los que le aplauden. ¿Falta humildad? Sí, para gobernar se necesita una dosis. Si nunca la tuvo, la va a tener que ir a conseguir a donde sea. Porque para poder gobernar se necesita esa capacidad de empatía, comprender y respetar el valor que tiene el otro que no piensa como tú. Eso es importantísimo. Eso, si no se tiene eso, usted va a vivir en confrontación constante. ¿Sí? Usted puede tener su agenda para gobernar, pero eso no puede ir acompañado de un discurso descalificador de todo el que no te aplaude. Licenciada, en estos pocos minutos que nos quedan me gustaría abordar el tema de la Asamblea Nacional. Esta asamblea señaló que iba a ser una nueva asamblea, una asamblea de puertas abiertas, pero para muchos es una asamblea igual que las anteriores. Se registran los mismos escándalos. Ahora vemos auditos, hay una lista de 121 personas que fueron incluidas por supuestas botellas, y en esa lista hay funcionarios de la Asamblea Nacional que dicen que, bueno, ellos devengan pocos salarios, iban todos los días, marcan y fueron incluidos, y señalan ellos mismos internamente que hay otros que con buenos salarios no se reportan en la Asamblea Nacional, pero como pertenecen al partido oficialista o diputados del partido oficialista, no fueron incluidos en esta lista. Ahora bien, todo eso lo investiga la Fiscalía Anticorrupción, que ha visitado ya en una inspección
ocular al órgano legislativo. ¿Usted qué espera de este escándalo ahora de las planillas? Sí, yo lo que esperaría es que la Contraloría haga el trabajo como corresponde técnicamente, porque esto lamentablemente tiene implicaciones políticas, pero es un trabajo técnico y un trabajo penal real. Si ya esto está en manos del Ministerio Público, el Ministerio Público no puede avanzar sin los informes de la Contraloría. La Contraloría no se puede quedar meramente en los enunciados y en las denuncias. Tiene que colaborar incluso con el cumplimiento del deber de dónde está el informe que la Contraloría con el que alimenta ese expediente. Y tiene que llegarse a algún tipo de conclusión, porque si esto, después del alboroto que se ha hecho, queda en nada, no solo va a arrastrar la credibilidad de la Contraloría, que tenía un déficit también por la cercanía del Contralor con el presidente, que tiene que poder afianzarse en un trabajo objetivo, sino que se va a llevar consigo la credibilidad del Ministerio Público. Cosas como colocar más relojes de marcación, ¿sí funcionan esas cosas? Técnicamente eso es objetivo, porque eso es algo, es una métrica que es real, o sea, eso no puede nadie falsearlo, alterarlo, en teoría. Ya uno no sabe, con la inteligencia artificial hay de todo, pero esos son algunos pasos, esas son herramientas que contribuyen, pero lo que ya se detectó tiene que tener una conclusión. Ahí tiene que haber o alguien enjuiciado, o alguien sancionado, o tiene que haber alguien exonerado porque se equivocaron, pero tienen que hablar con transparencia, con la verdad y con el informe de la Contraloría que respalde el trabajo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Ellos no van a poder avanzar si no tienen los informes de la Contraloría. Bueno, en esta denuncia nada más incluía 3 hojas y en esas 3 hojas solo se mencionaba el número de cheque y a través del número de cheque obviamente la Fiscalía hizo la trazabilidad, que en efecto era o no un funcionario de la Asamblea Nacional. Pero también lo escandaloso de la Asamblea es que la planilla es sumamente elevada, más de 4.000 funcionarios, y hay diputados que tienen una gran cantidad de personas en su circuito. Usted estuvo en la Asamblea Nacional. ¿Es necesario que un diputado tenga un centenar de personas en su circuito? Y dos, cuando uno se pone a ver las redes sociales, ese diputado en el interior del país, tiene el diputado con guira, el diputado regalando bloques, el diputado con camiones cisternas. Yo he visto diputados hasta regalando jaula de pericos, con su logo de su nombre en grande. Es necesario que esos diputados tengan a esas personas en su circuito y lo defienden. Dicen que eso fue incluido en la nueva ley del presupuesto y que ellos tienen derecho a tener sus promotores. Por supuesto que no es necesario. La prueba está también que así como trabajé yo, como trabajó después otro grupo de independientes y como ha trabajado ahora la bancada de Vamos en su mayoría, ahí está la evidencia patente de que no se necesita para la efectividad de un diputado, para poder presentar proyectos, tener 700 personas. Pero es allí donde viene el discurso del Contralor. El Contralor dijo y atacó a la propia presidenta de la Asamblea y dijo que ella solita tenía 700 nombramientos. ¿Pero qué ha pasado con eso? O sea, que para que esto no se convierta en un dime y direte político, de que yo te reviento cuando tú no estás apoyando lo que el Ejecutivo quiere, yo te golpeo y saco a unos sí y a otros no, como lo han hecho otrora los contralores, para que este trabajo sea diferente tiene que haber consecuencias, tiene que haber acciones reales. ¿Qué pasó con esa denuncia pública del Contralor? ¿Dónde están esos 700 nombramientos? ¿Dónde tiene la diputada Dana Castañeda esas 700 personas? Entonces, todo eso es importante que se esclarezca. Si no, ya le digo, esto va a arrastrar, ya la credibilidad de la Asamblea está en un lugar, pero se van a arrastrar a ese mismo sitio, tanto a la Contraloría como al Ministerio Público, si esto no llega a nada. Exdiputada, el fin de semana a nivel internacional trascendió un atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe. La lectura que usted le da a eso, estamos lejos, digo yo, no sé, usted me corregirá, de tener un escenario en algún momento similar a eso. Hay una combinación de muchas cosas en Colombia. Claro, obviamente comparar las sociedades a veces es complicado porque todos los elementos que confluyen, o sea, que se juntan para aparecer son distintos en distintos escenarios, pero todo siempre se puede poner peor. Nunca hay que subestimar que la insatisfacción, hay otros intereses también, por supuesto, ¿no? El sicariato y a través de los intereses políticos mafiosos, obviamente todavía no han escalado a esos niveles, pero hay que poner las bardas en remojo, o sea, hay que mirar hacia allá, aprender de esa lección, de esas lecciones que no es la primera vez que se da, lamentablemente,
en una sociedad como la colombiana. Lo lamentamos muchísimo. Obviamente tuve la oportunidad de ser candidata presidencial también y uno se mira en ese espejo, ¿no? Y no es en ningún pueblo de periferia, o sea, es en un barrio de la capital del país. Entonces, además de la solidaridad y que, bueno, ojalá logre salvarse, aunque dicen que es muy difícil por la condición en la que está, 2 tiros en la cabeza, 1 en la rodilla, pero los de la cabeza aparentemente no hay muchas posibilidades. Uno lo que dice es, veamos qué ha pasado con otros países, vecinos, hermanos, y en el mundo hay suficientes ejemplos para saber cuándo hay que recomponerse como sociedad, porque estamos casi al punto del no retorno. Y precisamente el no retorno es cuando ya tú no puedes en lo absoluto ser ninguna esperanza para nadie y cada uno trata de ver cómo se salva y el crimen organizado se toma toda esa insatisfacción para capitalizarla. Estamos a tiempo para mejorar las condiciones y ver el ejemplo de Colombia. Y un claro ejemplo es que Panamá, después de sus elecciones, revisa el código electoral. Es momento de no permitir que empresas condenadas por corrupción, ligadas al tema del narcotráfico, porque yo recuerdo que en la reforma pasada, un diputado en la Comisión de Gobierno salió en defensa de las empresas que financian a los políticos y empresas que fueron condenadas por corrupción, ligadas a estas organizaciones también criminales, y él hablaba hasta de una segunda oportunidad. Algunos diputados ahí sí alzaron su voz. Bueno, aquella vez lo dijo hasta el propio Contralor. Sí. Lamentablemente fue a la Asamblea a decir que todo el mundo merecía una segunda oportunidad. O sea, realmente, lastimosamente, necesitamos, ya no hay espacios para flexibilidad. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales y en el Tribunal Electoral tiene que haber un firme compromiso de que el Código Electoral se convierta en una barrera de protección para un proceso electoral transparente y realmente democrático. Bueno, agradecemos a Ana Matilde Gómez, exdiputada de la Nación, hablando sobre los temas de actualidad del país.